Buenas tardes a cada uno de los presentes y a los que nos acompañan en esta nueva edición de Carver Global Talks by GAN, comenzando nuestra temporada este año 2025. Nos emociona dar inicio a un nuevo año de conversaciones, conectando con diferentes profesionales de todo el mundo y explorando los temas más relevantes de la actualidad. Si es tu primera vez con nosotros en este Global GAN, te contamos que Carver University es una institución con sede en Florida, Estados Unidos, y ofrecemos programas de pregrado y posgrado en español y en inglés, diseñados para responder a las exigencias actuales del mercado global. Quédate con nosotros hasta el final de esta presentación porque compartiremos al término información relevante sobre nuestra universidad y algunas novedades que no querrás perderte sobre la forma de ingresar y aplicar a nuestra universidad. El día de hoy hablaremos de un tema bastante relevante, ¿ya? La sociedad está sufriendo una transformación acelerada a una velocidad sin precedentes. ¿De la mano de qué? De la inteligencia artificial, como lo hemos comentado el año pasado en diferentes también instancias académicas. Su impacto es innegable y cada día vemos cómo redefine nuevos sectores, tanto educacionales, laborales, económicos y en general de toda índole. Y por cierto que el ámbito legal no está ajeno. Hoy nos acompaña el doctor Francisco Bebe Carratz, abogado, académico, investigador y director del Grupo de Investigación, Inteligencia Artificial y Derecho de la Universidad Autónoma de Chile. Cuenta con una amplia trayectoria en asesorías y auditorías del punto de vista legal y académico. Su experiencia abarca desde asesorías a instituciones financieras en Alemania hasta el Senado de la República de Chile. El doctor Bede Carratz nos presentará el día de hoy la conferencia titulada El juez robot. ¿Puede la inteligencia artificial cambiar la justicia? Un tema que sin duda abre un debate apasionante sobre el futuro de la legislación en la era digital. Francisco, bienvenido a este espacio. Un gusto tenerte con nosotros en Carver University. El espacio es tuyo. Adelante. Muchísimas gracias, querido profesor Hernán López, por la amable presentación y quiero dedicar mis primeras palabras para agradecer a Carver University de Orlando, Florida, Estados Unidos, por esta amable invitación. Es para mí un honor y un motivo de profunda alegría poder compartir con todos ustedes y presentarles mi charla, El juez robot. ¿Puede la inteligencia artificial cambiar la justicia? Y quiero comenzar esta charla invitándolos a una reflexión. Imaginen entrar a una sala de audiencias y ver que no hay ningún juez humano en el estrado, sino únicamente una pantalla, una cámara o un dispositivo inteligente. Los abogados, de su parte, presentan sus argumentos no ante una persona con toga y sentado en un estrado, sino que ante un sistema de inteligencia artificial que analiza cada palabra, cada gesto, cada argumento. Pareciera ciencia ficción, ¿verdad? Pero este escenario podría estar mucho más cerca de lo que la mayoría de la gente imagina. De hecho, el año pasado, un juez en Colombia admitió haber usado ChatGPT para ayudar a redactar una sentencia judicial, y en Estados Unidos, el día de hoy, pueden liberarte o mantenerte en reclusión antes del juicio, basándose en una puntuación calculada por una máquina. Así que el juez robot, hasta cierto punto, no es un simple recurso de ciencia ficción, es una cuestión real para el sistema de justicia contemporáneo al cual todos estamos sometidos en nuestros respectivos países de origen. Y por eso se motiva la pregunta del día de hoy. ¿Puede la inteligencia artificial cambiar el sistema de justicia? Ese es nuestro tema. Y la pregunta que invito a todos ustedes, profesionales del derecho, expertos en tecnología, o bien mentes curiosas de Estados Unidos, Latinoamérica, el Caribe, a examinar conmigo en esta charla. Antes de comenzar, en profundidad, permítanme explicar o aclarar nuestro recorrido durante los próximos minutos. En primer lugar, vamos a examinar
cómo la inteligencia artificial ya está rompiendo en tribunales alrededor del mundo, pero particularmente en nuestro hemisferio. Examinaremos casos de estudio pertenecientes a Europa, a Estados Unidos y América Latina, algunos éxitos sobresalientes, pero también algunas historias de precaución que nos advierten sobre ciertos riesgos. En el camino, plantearé algunas preguntas retóricas para incentivar el debate y compartiré anécdotas, así que ya seas un entusiasta de inteligencia artificial, un escéptico o simplemente tengas curiosidad, acompáñame, porque les ofreceré una visión equilibrada sobre esta idea controversial, la inteligencia artificial que asume un papel activo en la toma de decisiones. Y creo que no existe mejor punto para comenzar de ver dónde estamos actualmente. La inteligencia artificial, como les decía en la introducción, ya está aquí. Puede que no esté sentado en un escritorio blandiendo y golpeando un mazo todavía, pero sí trabaja tras bambalinas en nuestros sistemas de justicia. En muchos lugares, la inteligencia artificial actúa como asistente incansable, revisando documentos, prediciendo resultados de caso o incluso recomendando decisiones y redactando borradores de resoluciones judiciales. Esto no es el futuro lejano, cercano, esto es el día de hoy, sucede en este mismo momento. Por ejemplo, consideremos la investigación jurídica y la tramitación de documentos. Las herramientas basadas en inteligencia artificial pueden revisar miles de páginas de jurisprudencia en segundos, extraer precedentes relevantes mucho más rápido que cualquier asistente humano. En algunos sistemas de justicia, en algunas jurisdicciones, los tribunales utilizan la inteligencia artificial para ayudar a programar diligencias o transcribir audiencias completas ante los jueces o ante el jurado. Estas son tareas relativamente mundanas. ¿Pero cuál es el resultado de estas tareas? Liberan a personal calificado de estas labores mundanas, repetitivas, tediosas, con el fin de que puedan concentrarse en tareas de mayor complejidad. Y lo que es importante, estos usos, en parte a su baja complejidad o en parte debido a que operan tras bambalinas y no los vemos, no generan demasiado recelo. Nadie se asusta de ver un bot de calendario que organiza las audiencias. Eso es algo básicamente que ocurre y que la gente no le. Sin embargo, la inteligencia artificial hoy día en tribunales hace mucho más que simplemente papeleo. En Estados Unidos y también las juntas, los jueces, perdón, y también las juntas de libertad condicional, las denominadas parole boards, han empezado a usar herramientas de evaluación de riesgos, las denominadas Risk Assessment Tools o Risk Assessment Instruments, sistemas de software basados en modelos de aprendizaje automático, aprendizaje profundo, que permiten, a partir de un cálculo automatizado, guiar decisiones sobre la libertad bajo fianza o la imposición de penas de sujetos que solicitan su libertad provisional o bien su liberación anticipada de la cárcel. Y esto ocurre el día de hoy, viene ocurriendo hace bastante tiempo. Imagínense que un juez mira una puntuación generada por una computadora que pretende predecir la probabilidad de que un acusado reincida, lo que se denomina la categoría de recidivism risk, riesgo de reincidencia. ¿Cuál es la probabilidad que en el futuro cercano un sujeto vuelva a cometer un delito? Y esta puntuación influye en la decisión de liberarlo o bien de dejarlo todavía cumpliendo condena. En estos casos, la inteligencia artificial no emite el fallo, no emite la sentencia, no es quien decide, pero sí modula la evaluación del juez, la determina hasta cierto punto o la dirige aporta un antecedente muy relevante que permite al juez finalmente tomar su decisión. Abuelo de pájaro también en América Latina, la innovación en inteligencia artificial se ha adoptado con entusiasmo por gobernantes y por los de respectivos poderes judiciales para gestionar la acumulación de casos, el retraso en las vistas de causa y mejorar la eficiencia del sistema jurisdiccional en conjunto. Por ejemplo, en Brasil, el Poder Judicial enfrentaba un rezago de 78 millones de procesos pendientes en 2022. Y para enfrentar este fuerte retraso,
los tribunales comenzaron a utilizar sistemas de inteligencia artificial para clasificar y procesar estos casos. Este proceso ha tenido un impacto tangible en Brasil. Por ejemplo, en la Corte Suprema de ese país, una inteligencia artificial puede verificar si un recurso es admisible en 5 segundos, una tarea que antes tomaba un asistente 44 minutos. Nosotros sabemos que cuando ingresa un recurso no llega y se tramita inmediatamente. Evidentemente el tribunal tiene que ver si es que el recurso es admisible, verificando que tenga peticiones concretas, que sea inteligible, que se ejerza por una causal legal, etcétera. Eso es todo un trámite de admisibilidad que permite filtrar a aquellos que no han sido presentados en tiempo y forma. Eso es algo que toma tiempo. Bueno, hoy en día eso puede demorar 5 segundos y no 44 minutos como era antes. Y por lo tanto, una parte importante del atasco, un filtro importante, un cuello de botella, como se denomina, ya no existe. Imagínense en ese caso el incremento de productividad. Y en realidad no existen muchos argumentos para rechazar un asistente que demore 5 segundos a hacer un trabajo que demora casi una hora. En Argentina, por otra parte, un sistema de inteligencia artificial llamado Prometea se implementó a fines de la década pasada para ayudar a la Fiscalía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para agilizar resoluciones rutinarias. Esto redujo el proceso en promedio de 190 días de algunas causas a tan solo 42. Es decir, transformó una justicia que es tardía en casi una justicia efectiva, un anhelo muy querido y muy buscado por los sistemas de justicia a lo largo de toda Latinoamérica que se enfrentan a retrasos endémicos en esta materia. Ahora también existen casos más llamativos, casos más quizás dignos de comentarse o quizás más cotidianos. Algunos jueces utilizan directamente chatbots de inteligencia artificial para redactar parte de su sentencia. Al principio mencioné el caso de un juez colombiano que usó ChatGPT a comienzos del 2023, es decir, poco tiempo después que se había masificado ChatGPT 3.0, para decidir un caso sobre derechos médicos de un niño con autismo. En Perú, un juez explicó en un considerando una sentencia cómo utilizó ChatGPT para calcular parte de una sentencia de alimentos. Ustedes pueden revisarlo, si quieren les puedo dar el rol después en el chat. El rol es 00052-2022 18-3002, JPFC 01. Y el considerando un décimo. Pueden leerlo, está plenamente disponible al público. En México, por otro lado, un magistrado aseguró haber usado ChatGPT para elaborar parte de sus argumentos para fundamentar su sentencia. Todo ello, como les decía, al poco tiempo de masificarse la inteligencia artificial y los grandes modelos de lenguaje. Pero hay que subrayar que en la práctica la IA es fundamentalmente un asistente, una colaboradora, no una decisora. Apoya a jueces humanos, no los reemplaza. Incluso en el caso colombiano, existió una evolución bien interesante que se la voy a comentar en unos momentos más, donde la Corte Suprema intervino y estableció pautas, precisamente para asegurarse que se mantuviera el control humano en las decisiones judiciales. Lo cierto es que no existe ningún sistema a lo largo de Latinoamérica que otorgue fuerza vinculante y poder decisorio a inteligencia artificial. No existe. A lo más, el Model Penal Code de Estados Unidos, que es una propuesta, establece la posibilidad de que jueces basen sus decisiones en sistemas algorítmicos, pero no le otorga per se una fuerza decisoria o un dictamen algorítmico. Ahora, esto nos mueve a la pregunta interesante. ¿Qué implicaría si es que una inteligencia artificial tuviera un rol activo como un juez? Es decir, que decidiera casos y que ordenara cumplirlos y no simplemente que preparara los documentos, analizara las actas. Para responder, tenemos que revisar las capacidades técnicas y las limitaciones y dilemas éticos y legales. Profundicemos en estos dos aspectos, empezando por lo que de la tecnología realmente puede o no puede hacer. Desmitifiquemos la tecnología un minuto. ¿A qué nos referimos con IA en el sistema de justicia? La inteligencia artificial, de la cual tanto se habla hoy día, muy visibilizada por herramientas tales como ChatGPT, Gemini, Grok, o bien
o bien otro tipo de modelos de lenguaje, se basa a menudo en aprendizaje automático o redes neuronales capaces de encontrar patrones en grandes volúmenes de datos. Y por eso mismo, dale a una inteligencia artificial miles o millones de casos judiciales, millones de páginas de leyes y de sentencias, y a partir de un procesamiento de estos grandes volúmenes de información, puede analizar, sistematizar y utilizar esa información antecedente para predecir resultados o bien responder las preguntas que uno le plantea o bien detectar patrones estadísticos. La inteligencia artificial moderna también puede entender, entre comillas, y generar lenguaje humano a un nivel sorprendentemente similar al cual utilizamos nosotros. Esto todo lo conocemos. Por eso ChatGPT puede sonar como un asistente jurídico capaz, aunque a veces inventa cosas y es bien fraudulento con la información que aporta, como ya veremos. Ahora, ¿cuáles son las capacidades relevantes para la judicatura y que ustedes pueden ver en la pantalla? ¿Se me Francisco, escucha? Sí, estoy ¿sí? de vuelta. Vale, vale. Sí, disculpe, se conectó un segundo. Eh, Estaba comentándoles cuáles son las Si gusta, capacidades vuelve a para... compartir la pantalla, Francisco, porque se dejó de compartir la Ah, sí, presentación. perfecto. Permítanme un segundo, por favor. Sí, ningún problema. Estamos en línea, estamos en vivo. Estas son cosas que... Estamos en vivo. Son cosas que pueden pasar en vivo. Ahí sí, perfecto. Retomamos. Muy bien. Bien, retomamos. Entonces, yo le estaba comentando acerca de las capacidades de la inteligencia artificial que pueden ser relevantes para la judicatura. Y son tres. Procesar y analizar grandes volúmenes de información. Un sistema algorítmico puede leer muchísimos más expedientes, documentos, pruebas y leyes en una hora de lo que puede hacer un juez en un mes. Esto hace que sea excelente para detectar patrones o inconsistencias. Hay investigadores que han entrenado modelos de inteligencia artificial para predecir sentencias basándose en historiales de fallo. Y algunos modelos han predicho decisiones de una Corte Suprema de Estados Unidos con alrededor de 70% de aciertos en pruebas retrospectivas. Es decir, a partir del modelo de lenguaje, se podía predecir cómo iba a decidir la sentencia de la Corte Suprema de manera retrospectiva y se pudo comprobar que acertaba en un 70% a partir de las alegaciones de las partes y la prueba presentada. Pero este es un estudio hace 10 años atrás, Katz, el 2014. Y es notable que una máquina hace 10 años atrás, sin sentido común jurídico, sin formación jurídica, sino que tan solo con datos, haya podido aceptar a tal nivel. Hoy en día puede tener una exactitud muchísimo mayor. Sobre este mismo punto, cabe destacar que en el año 2019, Francia implementó una prohibición que penaliza con hasta 5 años de reclusión la publicación de información estadística destinada a evaluar, analizar o predecir prácticas profesionales de jueces individuales. Es decir, la jurimetría en Francia, la medición y predicción de los resultados de los procedimientos a partir de la evaluación de las sentencias pasadas de un juez, está fuertemente limitada, precisamente porque se quiere evitar que exista una predestinación o predeterminación de los resultados judiciales en cada proceso. Bien interesante la evolución que asumió Francia en este caso. Entonces, esta es la primera función, procesamiento y análisis de grandes volúmenes de información. En segundo lugar, consistencia y apego a las reglas. Una máquina no se cansa, puede fallar, puede tener un desperfecto, lo que se denomina los bugs, puede tener algún problema, un desperfecto, como la desconexión que acabo de tener hace unos 5 minutitos atrás, que se desconecta el cable de red, o hay un problema en la red. Puede existir o puede suceder eso. Es algo que es perfectamente factible, pero no se cansa, ni tampoco se deja llevar por sus emociones. Por ejemplo, si yo le instruyo a un sistema a aplicar una directriz de determinación de las penas, por ejemplo, las sentencing guidelines que existen en Estados Unidos, o el Código Penal que existe en Chile, o alguna otra directriz de aplicación de determinación de las penas,
Lo va a hacer de manera consistente cada vez y no va a cometer errores siempre que los datos de entrada sean correctos, pero va a aplicar bien la directriz. Teóricamente esto puede reducir la inconsistencia humana. Por ejemplo, un juez que falle distinto un viernes en la tarde que un lunes en la mañana. Evidencia de estos fallos existe de sobra. En 2011 es famoso el estudio entre la Universidad Ben Gurion en Israel y Columbia en Estados Unidos que demostró que los jueces eran más indulgentes o más favorables a las peticiones después del almuerzo que antes de comer. Pueden revisarlo. Eso está publicado y está un paper que está validado por revisión de pares. Una inteligencia artificial no tendría ese problema. No va a tener decisiones inconsistentes dependiendo de si peleó con la señora, con el marido la noche anterior, o si tomó un desayuno bueno en la mañana o no. No necesita descanso. ¿Podría traducirse esto en una justicia más consistente? Quizás, quizás. Y el tercer elemento es el lenguaje natural y la recuperación de conocimientos. Modelos avanzados de lenguaje como ChatGPT 4.0 o 3, o bien algún otro modelo que están en oferta, pueden responder preguntas jurídicas, redactar sentencias, hasta interactuar en una suerte de conversación. Y han leído textos legales, leído entre comillas, o partes significativas de ellos, a veces desde bases públicas. Y por lo mismo, si le preguntas a un sistema algorítmico, por ejemplo, a ver, ¿qué ha dicho la Corte Suprema de Estados Unidos respecto de la libertad de expresión en las? Me va a dar y me va a responder un resumen medianamente decente y va a citar probablemente precedentes relevantes, como por ejemplo el caso Tinker versus The Mines, que es un caso que es un leading case en materia de libertad de expresión al interior de la escuela. Esto es lo que se conoce como recuperación de conocimiento o activación de conocimientos previos, como lo conocemos en pedagogía. Algo muy útil para jueces que redactan fallos. De hecho, en Inglaterra y Gales se permite que se utilicen la inteligencia artificial por jueces para redactar sentencias en términos de estilo, pero no para el razonamiento jurídico de determinación de hechos. Es decir, está bien que la inteligencia artificial ayude en la redacción, incluso apoye en la construcción de fundamentos, pero el juez humano es el que debe hacer el trabajo de fondo y redactar y responsabilizarse por la decisión. En Chile igualmente, la Academia Judicial está haciendo un esfuerzo importante por crear cursos de capacitación de jueces para el aprovechamiento de la tecnología de inteligencia artificial en la redacción de sentencias, pero sin que se pierda la autonomía y la responsabilidad del juez respecto a la resolución que se está creando. Y yo creo que eso es clave, porque esa es la única forma de resguardar el cumplimiento de los principios de administración de justicia. Ahora bien, la inteligencia artificial, por otro lado, no entiende realmente la ley y la justicia. Esto es importante tenerlo claro. Al menos no la entiende como la entendiéramos ustedes o yo. La inteligencia artificial no comprende los conceptos de justicia, igualdad, la diferencia entre igualdad y equidad, o bien el Estado de Derecho. Puede hacerte un resumen y un paralelo entre ambos, pero entenderlo profundamente como para fundamentar una decisión moral respecto a un caso concreto, a medias, no suficientemente como lo podría hacer un juez. Esto es fundamental, porque la labor de un juez no es solamente aplicar normas, sino que interpretarlas en contextos humanos complejos, ponderar los derechos de las partes y asegurarse que se administre justicia y que, más importante que todo lo, o tan importante como todo lo anterior, así también sea percibido por los justiciables, es decir, que los justiciables, las personas que están sometiendo su caso a conocimiento de los tribunales, entiendan que se está administrando justicia. Una máquina puede imitar el lenguaje de un juez, pero ¿puede captar realmente los principios que están detrás de dichas palabras? Es una pregunta para reflexionar. Pongamos un ejemplo sencillo y que está vigente en todo el ordenamiento jurídico que se tenga conocimiento. Legítima defensa. Si la ley dice se puede utilizar fuerza razonable en defensa propia o el principio de necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler una agresión, que es lo que pueden conocer algunos de ustedes según sus códigos penales nacionales, las personas intuimos que puede ser razonable o que puede ser racional. Una inteligencia artificial entrenada con
con sentencias anteriores, puede predecir qué es lo que se ha considerado antes como razonable en base a los precedentes que ha leído. Pero si se enfrenta a un caso totalmente nuevo, como por ejemplo la utilización de una tecnología inédita en autodefensa, como por ejemplo un dron de protección automatizado, no tiene sentido común ni razonamiento moral para apoyarse. Podría ser una analogía errada y emitir una conclusión desastrosa, máxime si estamos hablando de la libertad de las personas que dependen de esa decisión. Ahora también, hay que considerar la tendencia en inteligencia artificial a cometer errores de manera imprevisible. Con la nueva generación de modelos de lenguaje, o LLM, surgen las denominadas alucinaciones de inteligencia artificial, donde esta a veces presenta información falsa que parece verosímil. Y esto ocurrió varias veces, ocurre todos los días en tribunales. Un ejemplo más famoso fue el caso del abogado en Nueva York, que en un caso contra Bianca utilizó ChatGPT para redactar un escrito judicial, lo pobló de precedentes judiciales sumamente relevantes para fundamentar su caso, y resulta que los precedentes no existían. El abogado no los revisó, los presentó ante tribunales y el juez le molestó eso, se dio cuenta que eran presentes que eran mentirosos y el abogado enfrentó sanciones aplicadas por el Poder Judicial por deficiencia en el proceso de litigación. Ahora, imaginémonos que un sistema algorítmico está encargado ya no de litigar, sino que de resolver. Y alucina una ley o precedentes inexistentes para resolver un caso, por ejemplo, de remate o de ejecución hipotecaria. ¿Y quién lo detecta? ¿Quién controla a ese juez? La segunda instancia. ¿Pero qué pasa si la persona no ejerce sus derechos? En un tribunal real, un sistema algorítmico expuesto a estas alucinaciones sería muy riesgoso, precisamente por lo complejo que genera, las consecuencias complejas de los errores que generaría. Técnicamente, la inteligencia artificial maneja datos, redacta textos de forma sobresaliente, pero carece de auténtica comprensión y puede resultar poco fiable sin una supervisión adecuada. Es una herramienta muy poderosa, pero no un juez en un sentido humano de la palabra. En la práctica, algunas decisiones judiciales son rudimentarias o casi procedimentales. ¿Podría la inteligencia artificial hacerse cargo de ella? Posiblemente. Veamos algunos ejemplos. Primer caso de estudio, Estados Unidos. En Estados Unidos, la utilización de inteligencia artificial en el sistema de justicia ha sido mayoritariamente para apoyo a la toma de decisiones en lugar de toma de decisiones autónoma o directa. El ejemplo más destacado y polémico es en materia penal, y son las herramientas de evaluación del riesgo delictivo. Estos sistemas algorítmicos lo que buscan es, a partir de datos del acusado, edad, condenas previas, situación laboral, etcétera, estima la probabilidad de reincidencia o de que no se presente al juicio. Esto es lo que yo les decía en la introducción. El resultado suele ser una clasificación de riesgo que puede ser alta, media o baja y que fundamenta la decisión de libertad condicional en base a la puntuación que acarree o que obtenga este sujeto evaluado. Si una persona que presenta alto riesgo, se le niega la libertad condicional, se mantiene en la cárcel, no está en parole, no recibe la parole. Si es que el sujeto demuestra un bajo porcentaje de riesgo, es muy probable que se conceda la parole. Ahora, la promesa inicial de esta herramienta fue aportar objetividad y datos a decisiones tradicionalmente sujetas a incertidumbre humana, decisiones muchas veces intuitivas de parte de los jueces, no sustentadas en antecedentes científicos. Después de todo, tiene cierto sentido. Si un algoritmo puede identificar con más precisión quién representa un peligro, los jueces pueden decidir más exactamente encerrar a quienes son más riesgosos y liberar a quienes no representan este riesgo. Contrarrestaría en principio la discriminación a estos sistemas algorítmicos en un principio se pensó, pues la inteligencia artificial se centraría en factores estadísticos y no en prejuicios raciales. Pero la realidad ha sido mucho más compleja. Una de las herramientas más comunes, Compass, fue centro de un debate nacional sobre discriminación racial en 2016. Un estudio de ProPublica estableció la existencia de sesgos raciales respecto a los solicitantes, donde personas pertenecientes a cierta raza estaban notoriamente más expuestos a recibir decisiones mucho más gravosas, mucho más restrictivas con su libertad
versus a personas de otra raza. Dicho o de otra manera, se equivocaba sistemáticamente con acusados afroamericanos que no reincidían en comparación con acusados blancos. En la práctica, estaba amplificando los sesgos que ya tenía el sistema de justicia anteriormente, vistiéndolos con un aura de ciencia de datos y por lo tanto un aura de verosimilitud, lo cual era sumamente peligroso. Este asunto terminó en tribunales. En Wisconsin, en 2016, Eric Loomis fue sentenciado a prisión, fundamentado en una resolución a través de Compass. Loomis apeló a esta decisión y argumentó que cómo voy a poder apelar si es que no conozco los fundamentos conforme a los cuales se me ha condenado. Necesito ver el código. Y Compass dijo, no puedo divulgar este código porque es un código propietario protegido por el derecho de autor. Y por lo tanto no puedo explicar los fundamentos de la decisión. ¿Qué es lo que decidió la Corte Suprema de Wisconsin? Permitió el uso de la herramienta, pero impuso fuertes limitantes. El sistema algorítmico puede emplearse solo como factor complementario, no como fundamento único de la pena, y el juez debe estar informado de las limitaciones de la herramienta, y el acusado tiene que tener la oportunidad de impugnar la exactitud de los datos que alimentan el sistema. Ahora, este fallo provocó controversia en Estados Unidos. Algunos autores consideraron que no era suficiente para proteger el debido proceso. Otros vieron como un reconocimiento pragmático de la nueva realidad. La inteligencia artificial llegó para quedarse. Sobre la justicia penal en Estados Unidos se ve la inteligencia artificial en otro tipo de áreas. Por ejemplo, y esto voy a hacer un sobrevuelo para no comerme todo el tiempo, eh, existen herramientas de apoyo y predicción delictiva, la PredPol, que permite identificar hotspots o puntos calientes a lo largo de un mapa y por lo tanto eh, asignar recursos policiales de manera más eficiente en base a datos históricos respecto de dónde es más probable que en el futuro aparezca expresiones de criminalidad. En Estados Unidos también se ha experimentado con sistemas de resolución de conflictos en línea, las Online Dispute Resolutions, que pueden abordar reclamos menores, como multas de tránsito, disputas de consumidores, sin que un juez siquiera toque el asunto. Si ustedes han impugnado una multa de estacionamiento por Internet y reciben una resolución automatizada, probablemente ya han sido experimentado a un juez robot en pequeña escala. Incluso las cámaras del tránsito que multan a quienes pasan la luz roja pueden verse como un juez robotizado primitivo, detectar la infracción y aplicar sanción sin intervención humana. Multas de tránsito hemos aceptado hasta el momento, pero ¿lo aceptaríamos esto con un delito grave? Esa es la pregunta que tenemos que plantearnos. En suma, la experiencia estadounidense muestra tanto ventajas como riesgos a la hora de introducir la inteligencia artificial en la función judicial. Volvamos ahora la mirada a América Latina. Muchos sistemas de justicia enfrentan el desafío doble de gran cantidad de casos y recursos limitados. Y estas presiones han impulsado a usos innovadores de la inteligencia artificial, incluso más ambiciosos que los Estados Unidos. Al mismo tiempo, autores latinoamericanos están desarrollando guías éticas para controlar los riesgos. Aquí se presenta un equilibrio interesante entre entusiasmo y cautela. Ya vimos algo de Brasil, con enorme rezago. Eh, Los beneficios en Brasil han sido inmediatos, sistemas de gestión para la tramitación de causas. En Chile, por ejemplo, el Poder Judicial está implementando un sistema algorítmico que lo que hace es analizar cuántos recursos se han presentado, en lo cual coincide materia, cuantía y coincide argumentaciones con el fin de acumularlos y tratarlos conjuntamente. Es una herramienta procesal que se denomina acumulación de causas o acumulación de autos. Esto es un proceso que demora muchísimo tiempo porque implica que un funcionario tiene que estar comparando una demanda con otra demanda y viendo si que coinciden para ver si se pueden ver en una vista de la causa única. Así hacer una especie de juzgamiento por bulk o por bloque. Esto es algo que se está implementando en Chile, se está analizando, se está desarrollando sistemas precisamente para permitir un tratamiento automatizado de este sistema de acumulación de causas y así eficientar el trabajo de los tribunales superiores de justicia. El caso de Argentina ya lo vimos, donde Prometea eh,
redactaba resoluciones o bien establecía resoluciones de mero trámite, reduciendo la tramitación de las causas. También vimos los casos de jueces en Latinoamérica que utilizan modelos de lenguaje para redactar borradores de resoluciones. Los ejemplos de Colombia, Perú y México ya los cité, pero esto eh, ha significado dos cosas, ha tenido como consecuencia dos efectos. Uno, que en primer lugar no hay propuestas de reemplazo de jueces por inteligencia artificial aún, porque existe cautela al respecto. Y en segundo lugar, también existen propuestas de regulación de su uso en el sistema judicial. Me quiero detener un minuto antes de ir concluyendo en un fenómeno muy particular que existió en Colombia el año pasado. ¿Se acuerdan del caso de un juez que a principios de 2023 utilizó en Colombia y que ya lo cité, ChatGPT para fundamentar la sentencia? En fines del 2024, la Corte Constitucional de Colombia, en su sentencia T-323, hizo algo significativo. Fijó normas en su sentencia para que los jueces usen inteligencia artificial. Decidió que sí, los jueces pueden utilizar inteligencia artificial, pero bajo condiciones muy estrictas. El juez no puede abdicar su juicio. La inteligencia artificial se puede utilizar solo una vez que el juez ya haya razonado sobre el asunto. Es decir, no que le proponga algo, sino que verifique, compruebe o enriquezca el razonamiento que el juez previamente ha hecho a través del sistema algorítmico en segunda instancia solamente. Pero en el caso concreto, la Corte halló que no hubo violación del debido proceso porque el juez había tomado su decisión de forma autónoma. Empleó ChatGPT para redactar solamente algunos pasajes, pero la Corte recalcó que la transparencia y la rendición de cuentas habían sido deficitarias porque las partes se habían enterado después del uso de la inteligencia artificial. De ahora en adelante, la Corte ordenó establecer principios claros. En primer lugar, control humano. Siempre el juez tiene que estar a cargo del proceso y tiene que estar en control del sistema algorítmico. Además, tiene que resguardarse la transparencia, tiene que comunicarse a las partes que se está utilizando un sistema algorítmico en la tramitación. Privacidad, no puede existir divulgación de datos personales en la materia. Y responsabilidad, el juez finalmente es el responsable de la sentencia y de las resoluciones judiciales. Resumiendo esta experiencia, existe una combinación de experimentación y reflexión. La región está muy ansiosa por emplear la inteligencia artificial para solucionar problemas endémicos, como la saturación, el atoche, el atasco de causas que repercute en lentitud e ineficiencia. Y de hecho, está logrando avances concretos, como el caso de Brasil y Argentina. Pero al mismo tiempo existe conciencia de la importancia de salvaguardar valores fundamentales del sistema de protección de derechos humanos. Igualdad, transparencia, dignidad humana. Juez humano. Cuando algunos jueces mostraron su apresuramiento a usar ChatGPT, surgió un llamado a frenar un poco y poner reglas. Y con estos antecedentes, contestemos la pregunta principal de esta charla. El juez robot, una inteligencia artificial que realmente decida casos y potencialmente reemplace jueces humanos. ¿Es viable? ¿Es deseable? ¿Cuáles son los riesgos y las implicaciones legales si vamos en esta dirección? Enfrentemos directamente esta idea. Primero tenemos que ver si existe viabilidad técnica. En principio, esto ocurre y puede ocurrir con causas pequeñas. Muchos decidimos y permitimos que cámara y software decidan si nos multas por pasarnos un semáforo en rojo, sin participación humana. Y si aceptamos que un robot nos multe con $100, ¿aceptaremos que si decía un reclamo de $5.000 entre un arrendador y un inquilino? Quizás sí, si se ofrece apelación humana en caso de desacuerdo. Los sistemas algorítmicos hoy día son capaces de hacerlo. Pero ojo, en cierto tipo de casos, estos son los casos que se denominan de responsabilidad objetiva. En Estados Unidos, de strict liability,
donde no se analiza si una persona tiene culpabilidad o no por una infracción, sino que simplemente se determina si es que el sujeto infringió la norma, se aplica una consecuencia. Presupuesto, sanción. Ahí sí el sistema algorítmico puede tomar decisiones muy rápidas y muy eficientemente. Pero cuando existe ponderación de derechos, cuando existe una complejidad de funciones dentro del sistema de justicia, evaluar testigos, tomar declaración, eh, analizar pruebas documentales, aplicar la ley, ponderar derechos, explicar la decisión de por escrito, el sistema algorítmico hoy en día no es capaz de hacerlo, no es viable técnicamente para hacer ello. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una prueba testimonial, el juez no solamente, o el jurado, no solamente analiza las palabras que se dicen, sino que la forma como se dicen, la credibilidad, la actitud, los indicios de engaño o nervio. Este fue el gran problema que tuvimos durante la pandemia y que hizo que las audiencias de juicio no se pudieran tomar por vía telemática en gran parte de los países, porque las audiencias de juicio requieren rendición de pruebas, requieren presentación de pruebas testimoniales. ¿Cómo un juez va a darse cuenta si un sujeto está mintiendo, está nervioso o es poco creíble a través de una cámara? Faltan muchos detalles. Y eso es algo que la inteligencia artificial difícilmente es capaz de hacer al día de hoy o durante un tiempo más. Esto nos lleva a temas, Francisco, ¿sí? Voy a ir cerrando. 2 minutos ya, exacto. Ir cerrando, vale. Perfecto. Voy a ir cerrando. Esto nos lleva a que, si bien existen eh, ventajas de la implementación del sistema algorítmico, es necesario que se respeten principios. Transparencia, explicabilidad, debido proceso, legitimidad y aceptación social y accountability, o la posibilidad de hacer rendir cuentas y pedir responsabilidades del caso. Es importante tener presente que la inteligencia artificial aporta ventajas vitales para la modernización: rapidez, consistencia, invulnerabilidad a cohechos, pasiones o vicios humanos, y que se puede utilizar al día de hoy como juez auxiliar o instructor porque aporta la descongestión y que puede asumir una gran autonomía en materias específicas como infraccionales o de cobro. Estos casos de strict liability, como yo le estaba diciendo, o responsabilidad objetiva, siempre que se contemplen salvaguardias de vía, derecho a revisión judicial, la necesidad de tener control humano y demás salvaguardas del debido proceso. Llegado a este punto, ¿cuáles son las conclusiones que podemos aportar? Y esta es mi última lámina y ya los dejo en breve liberados para pasar al siguiente punto. En primer lugar, la inteligencia artificial puede ser una importante aliada para una mejor justicia. Tenemos que preguntarnos si nuestra forma humana de decidir es realmente mejor o si está acorde a las necesidades de justicia que tiene la ciudadanía al día de hoy. Y lo cierto es que a veces sí y a veces no, pero la inteligencia artificial puede ser un importante aporte para mejorar nuestra justicia el día de hoy y enfrentar los retos que tenemos. Ahora bien, a la vez nos topamos con peligros y límites muy reales, desde la controversia de Compass en Estados Unidos, como lo que pasó en Colombia hace un año o 2 años atrás. Existía el principio de que el acto de juzgar es indelegable y por lo tanto una fe ciega en la tecnología sería un error. Incluso sería expresión de lo que denominamos como sesgo de automatización, creerle más a la máquina que al ser humano, o creer que la máquina no se equivoca nunca, cuando en realidad sí puede cometer errores. Y la inteligencia artificial, por muy inteligente que parezca, carece de comprensión moral y compasión que la sociedad espera de sus jueces. ¿Queremos sentirse sin capacidad de entender el sufrimiento humano o la posibilidad del perdón? ¿Qué hay de soluciones creativas de la justicia restaurativa que escapan a datos históricos? ¿Qué hay de soluciones a casos nuevos que no existieron históricamente? Así que, permítame ir cerrando con un punto de inflexión. Tenemos la oportunidad de mejorar la justicia utilizando la inteligencia artificial para hacerla más accesible y más eficiente, especialmente en zonas rurales o en zonas donde la justicia del de hoy día no llega. Nos puede permitir cerrar brechas de acceso a la justicia. Es una perspectiva que vale la pena explorar, pero tenemos que al mismo tiempo proteger la esencia del sistema de justicia. El Estado de Derecho no es la aplicación meramente mecánica de reglas. El rule of law no es simplemente eso, sino que es también un diálogo sobre valores
y el reconocimiento de la dignidad humana. Cualquier uso de la inteligencia artificial en tribunales debe estar bajo control humano y con un enfoque en los principios. Lo más probable es que en el futuro tengamos un tándem entre IA y juez, más que un reemplazo de uno u otro. Piénsenlo, y permítame cerrar con esto, como un piloto su sistema de navegación en un avión. La tecnología te puede trazar la ruta, incluso volar en piloto automático en la parte intermedia. Pero el piloto toma los mandos cuando surge una imprudencia imprevista o para aterrizar o para despegar. Lo mismo, el juez se beneficiaría de la sugerencia de la inteligencia artificial, pero la firma final y la responsabilidad, el aterrizaje, por así decirlo, siguen siendo humanas. ¿Puede cambiar la justicia la inteligencia artificial? La respuesta es sí, puede, y ya lo está haciendo. Y en realidad la pregunta más importante es cómo permitimos que lo cambie. Agradezco nuevamente la invitación de Carver University y a ustedes muchísimo su atención. Y ahora les invito a reflexionar en los minutos que nos quedan. ¿Confíen ustedes en que un juez robot resuelva su caso? ¿Por qué sí, por qué no? Y esto es una conversación que debemos tener a nivel de nuestras sociedades. Estoy disponible para sus preguntas y comentarios. Muchísimas gracias. Fenomenal, Francisco. Muchas gracias por tu presentación, por lo cercana, lo amigable, ya lo didáctica también de tu presentación. Y en el transcurso de ella, nuestros asistentes han estado reflexionando y han estado también meditando lo que tú nos has estado comentando. Ya tenemos algunas preguntas, ¿ya? Previo a hacer las preguntas, voy a saludar a nuestros asistentes que nos acompañan desde Perú, de República Dominicana, de Paraguay, de Chile y también de Italia. Nos acompañan el día de hoy en este Global Gun by the Harvard University. Bien. Francisco, primera pregunta, ¿ya? ¿Crees que el uso de la inteligencia artificial en la emisión de fallos judiciales puede contribuir a reducir la subjetividad mm, de los jueces, considerando que, aunque idealmente no debería existir, es una característica inherente a la condición humana la de tener sesgos en las personas, prejuicios de la judicatura? Muchísimas gracias por la pregunta. Eh, y yo creo que apunta al nervio vital, al nervio de la exposición, que es algo que también no es original mío, algo que se ha discutido muchísimo. ¿Qué significa la justicia humana? ¿Qué significa la justicia misma? ¿La queremos aceptar simplemente, la queremos concebir como una aplicación mecánica de reglas y donde tiene que existir una uniformidad absoluta? ¿O la concebimos con sus aspectos más humanos? Impredecibilidad, Error. dentro de ciertos parámetros, errores, subjetividades. Mm. eh, y eso es una decisión que nosotros, que una discusión que tenemos que tener y una pregunta que tenemos que contestar en el marco de la discusión democrática: ¿qué tipo de justicia queremos tener? Porque es algo que no tiene una respuesta fácil. ¿Qué creo yo? Evidentemente va a coadyuvar a evitar la subjetividad de los jueces humanos, que es parte consustancial del carácter humano. Las personas somos sujetos, nosotros observamos también desde subjetividad en la realidad. Y lo mismo ocurre, trata de limitarse a eso dentro del proceso, pero algo similar ocurre en el proceso hasta cierto punto. Y por eso nosotros vemos a veces resoluciones que no son tan explicables, que nosotros no vemos la materialidad del caso y cómo se condujeron las discusiones. Y por eso mismo, la inteligencia artificial tiene la posibilidad de cambiar eso, perder un poco esa subjetividad, pero hay que ver qué otras cosas también introducimos en esta especie de, 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 digamos, en este caldero que es la justicia, donde están todos estos elementos, sacamos la subjetividad, pues pueden ingresar otro tipo de elementos. Y eso lo ocurrió, por ejemplo, con los sesgos algorítmicos que finalmente se introdujeron, se reemplazaron los sesgos humanos, pero empezaron a entrar sesgos algorítmicos. Y es algo que nosotros tenemos que discutir y tenemos que decir hasta qué punto estamos dispuestos a tolerar menor subjetividad, pero a cambio una justicia más mecánica, más basada en precedentes y no tan en resoluciones originales. Y eso es algo que tenemos que discutir efectivamente. Y Francisco, siguiendo en esta misma lógica de tu respuesta y también conectándolo con otras preguntas que también recibimos de nuestros asistentes, la aplicación de la inteligencia artificial en el proceso de la redacción de una sentencia también podría generar mayor certeza jurídica. ¿Qué piensas tú al respecto? Lo que pasa es que
yo creo que sí puede ayudar a generar esa certeza jurídica. La inteligencia artificial puede apoyar, primero, en el punto muy relevante de reducir la subjetividad en los fallos. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque evidentemente si hay un sujeto que asesinan en una parte del país, es injusto que reciba una pena mayor o menor que otro sujeto que asesina en otra parte del país con las mismas circunstancias del caso. La ley es igual para todas, es un elemento fundamental de la ley que tiene que aplicarse de manera igualitaria. Y la subjetividad de los jueces conspira frente a ello. Por eso es que Cesare Beccaria, ya hace 200, desde el siglo XVIII, hizo quitarle un poco la autonomía a los jueces del antiguo régimen y entregársela a la ley, porque la ley es finalmente lo que te garantiza cierto nivel de objetividad y que las personas se sometan a una misma regla y no que existan privilegiados y perjudicados dentro de una misma sociedad. La inteligencia artificial puede reforzar ese proceso y puede aumentar esta objetividad en sentenciación. Lo que plantea en esta pregunta de seguimiento es que también puede aportar precisamente en una aplicación mucho más consistente y mucho más completa de precedentes, de normas jurídicas a través del proceso de redacción de sentencias. Existen sentencias que son francamente deficitarias, donde están insuficientemente sustentadas por argumentos o por precedentes o por normas jurídicas. Y la inteligencia artificial puede apoyar precisamente a ello. Pero lo cierto es que eh, también tiene los riesgos de la alucinación y muchas veces inventa estos precedentes. Y cuando tenemos un mal juez o mala jueza que redacta una sentencia deficiente y utiliza el sistema algorítmico para enriquecer su razonamiento, tampoco va a tener las competencias para poder comprobar si que los precedentes judiciales que le está citando son verdaderos o falsos. Entonces, tampoco es un proceso donde existe una ganancia neta 100%. También estamos expuestos a riesgos en ese caso y también puede debilitarse el Estado de Derecho y la aplicación de las normas jurídicas correctas en ese proceso de sentenciación. Francisco, y por último, y sin ánimo de abusar tampoco de tu gentil tiempo y acompañarnos en este espacio, pero que creo que es relevante esta pregunta que también nos dejan por el chat, ¿qué mecanismos de control ya se deberían implementar para garantizar una mayor imparcialidad de decisiones que han sido trabajadas con algoritmos de inteligencia artificial? ¿Cuáles deberían ser esos mecanismos de control? ¿Cómo nos podríamos anticipar también a que realmente esta herramienta sea positiva y no negativa? ¿Mm? En cualquier caso, los mecanismos de control tienen que ser antecedentes. Más que un control, tiene que existir cierto nivel de capacitación previa. O sea, lo que ocurrió a principios del año 2023, ¿se acuerdan? ChatGPT 3.0 fue publicado en octubre, Mm. noviembre de 2022. En Sí. marzo, febrero, marzo, existió una explosión de personas en el aparato público, en el sector privado, que aplicaron estos modelos para resolver sus tareas y dentro de ellos estuvieron los jueces. Eso fue sumamente irresponsable. ¿Por qué? Porque no existía conciencia de los problemas que existían en cuanto a protección de datos personales. No se sabía si la información que se estaba alimentando al sistema algorítmico estaba protegida en materia de datos personales o no, o si es que esos datos personales iban a alimentar un sistema algorítmico y donde finalmente se iban a hacer un tratamiento indebido de ello, o bien exactitud o verosimilitud de la información y respuestas que le entrega el sistema algorítmico. Y el problema es que esa utilización fluyó en sentencias, fluyó en resoluciones judiciales. ¿Por qué? Porque no existía capacitación, porque no se habían capacitado las personas todavía para ello. Entonces, el primer paso para controlar y evitar que existan estos problemas en la redacción de sentencias o en la utilización en materia de resoluciones judiciales es capacitar profundamente y rápidamente a no solamente jueces y juezas, sino que también a los funcionarios auxiliares de la Administración de Justicia que se confrontan precisamente a las tareas repetitivas, eh, mundanas, aburridas, pero muy importantes, que ellos normalmente absuelven y que son automatizables a través del sistema algorítmico. Es necesario enseñar cuáles son los defectos que existen en cuanto a la alucinación, los problemas en materia de datos personales, los riesgos de ciberseguridad que pueden existir, etcétera. Y eso es algo que tiene que hacerse de manera ex ante. Ex post es difícil controlar. Para eso existen las vías de impugnación, los recursos de reposición, de apelación,
de casación o de nulidad que existen dependiendo de las distintas jurisdicciones que estemos hablando, que permiten impugnar o reclamar frente a resoluciones que infringen el derecho o que tienen problemas graves de argumentación. Y ese es el mecanismo de control ex post principal que tenemos al día de hoy. ¿Algún mecanismo nuevo? Tendremos que pensar para poder implementarlo y afrontar esta revolución que finalmente nos llegó y que nos está afectando mientras estamos hablando ahora. Sólido, Francisco, en la respuesta, en la presentación. En nombre de Carver University, te agradecemos enormemente el tiempo, ya, tu presentación tan didáctica, tan cercana. Sin duda, y tal como lo dice al término de tu presentación, este es un tema que sigue evolucionando, ya, que sigue avanzando de una forma muy rápida y del que probablemente vamos a seguir escuchando en los próximos años y obviamente nos gustaría seguir contando con tu participación en nuestros ciclos para estar completamente actualizado y que también nuestra comunidad académica esté al tanto de estos cambios, tanto a nivel regional, en lo que es Latinoamérica, el Caribe, y en general también tener la visión que pasa en Estados Unidos, en Europa. Es muy importante poder tener ese cómo están ocurriendo las cosas y cómo se están viviendo en diferentes partes del mundo, ¿ya? Porque a veces tendemos a pensar que solamente está ocurriendo en un lugar y no. Son situaciones que se están dando a nivel global. Muchas gracias, Francisco. A todos los que nos acompañaron, les recordamos que este evento está siendo grabado y estará disponible en nuestro canal de YouTube para poderlo revisar de manera asincrónica. En cuanto a las certificaciones por la participación, van a ser enviadas a sus correos electrónicos dentro del plazo de 10 días hábiles.